¿Se podría ganar peso, ganar peso estando en déficit calórico? Un estresor tiene que durar como máximo 42 días. ¿Una dieta vegetariana vegana es saludable? Bueno, pues estamos grabando. Nekane, Neki, como quieras. Neki está bien, vale. Me gusta Neki. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Sí? Si no fuese porque me habéis metido en el centro de Madrid, la calle cortada, el parking, ya hemos empezado regular. Pero vives por aquí, ¿no? No, vivo en el sur de Madrid. Ah, bueno, pero cerca de Madrid me refiero. Sí. Vale. Mira, antes de empezar, no se nota que tenemos una marca de ropa, pero te queríamos hacer un regalo antes de empezar y bueno, ya te hemos coaccionado antes de empezar a grabar para que te lo pongas durante el podcast. Bueno, yo he dicho que si era de chico y oversize, me venía súper bien. Mira, aquí lo tienes para ti. Gracias. Vale. Y ahora, bueno, normalmente te cuento, me tiran mucho de las orejas prácticamente siempre por no presentar lo suficiente a los invitados, sino que empezamos a hablar y la conversación fluye. ¿Me la puedo poner ya? Sí, claro, de una. Entonces ahora en cuanto te termines de ponértela, ¿te gusta? Está chula, ¿verdad? Es de chico y ya negra, lo habéis quitado. Ah, que sí. Esa es de mis favoritas, ¿eh? Está muy guapa. Me gusta mucho. Brutal. Está guapa. Está bicheando la marca. Qué bueno. Está chula. Pues mira, a mí me gustaría empezar con tu presentación, que nadie mejor que tú misma, porque dices que muchas veces te confunden con nutricionista, ¿verdad? Escuchaba antes de empezar el podcast. ¿A qué te dedicas realmente? Vale. Empezamos bien. Sí, normalmente me confunden con un nutricionista dietista básicamente porque trabajo con los alimentos y hablo mucho sobre alimentación, pero porque me baso en la fisiología, ¿no? Yo estudié ciencias de la actividad física del deporte. Vale. Y después competí en boxeo, no llegaba al peso. Y dije, a ver, aquí esto de las gallinas que entran por las que salen, no le veo yo la ciencia a lo del balance energético. Y dije, tiene que haber algo detrás. Y empecé a investigar y encontré la psiconeuroinmunología clínica, que es básicamente estudiar fisiología médica, integrar y tratar a las personas, tratar su salud, sobre todo desde el estilo de vida. Y ahí me di cuenta de que efectivamente por muchos factores una persona puede comer poco e incluso que no haya una pérdida de peso, sino que haya un aumento de peso. Y ahí me apasioné esta disciplina y estudié un máster de 2 años. Y empecé a trabajar de ello, que es a lo que me dedico hoy, a asesorar a la gente. Sobre todo, viene mucha gente que quiere mejorar su composición corporal y que le han fallado todas las dietas y busca, no sé, el santo grial, como digo yo. Pero al final, a mí lo que me gusta es dedicarme a la salud. Vale, o sea que por lo que dices, ¿se podría ganar peso estando en déficit calórico? Uh-huh. Por ejemplo, o sea, ¿tiene que ver algo con el tema de las tiroides, por ejemplo? Tiene que ver con el sistema endocrino y cómo funciona el cuerpo. O sea, realmente cuando hay un déficit calórico sostenido en el tiempo, lo que sucede es que la persona empieza a disregular ejes. Empieza a disregular el eje tiroideo, el eje endocrinológico, el eje hormonal, etc. Y entonces ya el cuerpo no se comporta como debiera y entra en un estado de alerta y empieza a acumular materia grasa. Da igual que tú comas pechuga de pavo 0%, que todos los yogures que consumas sean desnatados, da igual. Hay una función fisiológica que se llama lipogénesis de novo, por la cual el cuerpo cambia los sustratos energéticos. Es decir, tú le metes pechuga de pollo y él dice, perfecto, voy a acumular grasa. Claro. Y normalmente, cuando está en una situación de alerta, no va a acumular grasa disponible, grasa subcutánea, el Michelin. Lo que va a hacer es acumularla alrededor de las vísceras, que además de... La grasa visceral, ¿no? Eso es. Además de más resistente, es más peligroso. Es la realmente perjudicial o la más peligrosa, ¿no? ¿En qué consiste? O sea, la he visto siempre en métricas, típica báscula que te compras, que te viene con una app y te mide la grasa visceral, pero ¿en qué consiste realmente? ¿Es la grasa que crece alrededor de los órganos? Exacto. ¿Vale? Exacto. ¿Y qué función tiene? O sea... Realmente, ¿por qué se genera? ¿Es un fallo? Supongo que tendrá su función, ¿no? Eso es cuando el organismo entra en una situación tan sumamente heavy de alerta, el cuerpo dice, a ver, tenemos que crear o acumular energía de alguna forma y que esta persona no la tenga demasiado disponible. Al final, si tú tienes grasa subcutánea, con la actividad física la vas a consumir. Sin embargo, ¿cómo hace tu cuerpo que esa grasa no esté tan disponible para que
esté a lo largo del tiempo en tu cuerpo, por si se necesita. Vale. Pues alojándola alrededor de los órganos. Además es por otro motivo también. Normalmente la gente cuando come menos consume menos carbohidratos en un intento y grasas, en un intento de no me voy a pasar, hace dietas hiperproteicas y cosas de ese tipo. Y nuestro hígado junto con el músculo es el que almacena el glucógeno, que es lo que nos provee los hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Que cuando tú restringes a tu cuerpo de carbohidratos, dice, bueno, venga, pues vamos a acumular y acumular y acumular. ¿De dónde sacamos la energía? Y empieza a acumular la grasa. Esto puede pasar en restricción calórica. O sea, esto pasa cuando cortamos los carbs, los carbohidratos. Cuando cortas mucho los carbohidratos o en general cuando la restricción calórica es muy, muy grande. También puede pasar lo contrario. Cuando una persona se pone macarena, básicamente lo que sucede es que tanto el hígado como el músculo ya no pueden con más glucógeno, ya no pueden asimilar más carbohidrato y empiezan a acumular grasa alrededor del órgano. Vale. Así que es un poco cualquiera de las dos. Ahí son correctas. Un déficit muy agresivo y un exceso de consumo de calorías te va a llevar a acumular grasa visceral. Joder. O sea, no tiene ninguna función. No trata, es simplemente como un colchón salvavidas que crea el cuerpo. O sea, te da difícil acceso a ella para que sea como en última instancia lo que consumirías en una situación de emergencia. O sea, es un sistema de alerta de tu cuerpo para prepararte para lo peor. Exacto. En caso de una inanición o de algo súper heavy, ¿dónde podemos acumular la grasa? Pues de forma más resistente alrededor de las vísceras. Es como un estado de alerta. Normalmente es cuando hay mucho desequilibrio. O sea, personas a lo mejor que consumen mucho alcohol y comen poco, que está bastante ligado el consumo excesivo de alcohol con comer poquito, empiezan a degradar aminoácidos y es lo mismo. El cuerpo empieza a estar en situación de alerta y dice, ¿qué coño hago? Y empieza a acumular. Claro, y o sea, cuando cortamos los carbohidratos también, y eso es algo que está bastante de moda, entre comillas, ¿no? O sea, de la dieta, la keto, ¿no? La que no tiene absolutamente nada de carbohidratos. Eso es. A ver, yo tenía muchas ganas de tener esta conversación contigo, o con un perfil como el tuyo en este caso, porque es verdad que siempre escucho como un montón de cosas y todas casualmente están respaldadas por estudios. Yeah. No, ahora resulta que la dieta carnívora cura la depresión, pero también resulta que la dieta carnívora es cancerígena. Entonces siempre escucho mucho y yo tiendo a implementar en mí mismo lo que me funciona, o sea, con lo que me siento mejor. Y sí es verdad que últimamente, por ejemplo, yo he estado cortando bastante los carbohidratos porque me producen ese crash. O sea, es lo que me hace, digamos que cuando almuerzo, precisamente me salió un chico en YouTube que explicaba esto, ¿no? Decía yo, cuando termino de almorzar, a lo mejor yo tengo un día bastante productivo, o sea, trabajo mucho y también le doy bastante caña al entrenamiento. O sea, salgo a correr 45 minutos a diario, más gimnasio, a veces kickboxing. Entonces me doy bastante caña. Y probando lo que decía este chico, de quitar bueno, yo hago ayuno. Además, entonces luego al mediodía, cuando comía mucho carbohidrato, a lo mejor pues un plato de pasta, a los 45 minutos dormido. crash. O sea, el pico en negativo hacia abajo era brutal. Y este chico defendía un poco que había que meter proteína y sobre todo grasa, mucha grasa, que bueno, en la narrativa común muchas veces las grasas están asociadas a lo malísimo, al riesgo pero cardiovascular y a todo esto. Claro, pero bueno, eso está mal, o sea, es una misconcepción, digamos, ¿no? Misconception, como Sí. un error. Sí, ¿no? sí, un error de concepto. Sí, Yo sí. creo que un poco la clave está en quién te cuenta la película. Vale. O sea, creo que hay diferentes perspectivas y que hay nutricionistas y dietistas, hay gente que estudia ciencias de los alimentos, hay gente que viene a medicina, endocrinos, nosotros. Entonces, creo que lo ideal, está fatal que yo lo diga, es que alguien tenga una perspectiva integrativa sobre el asunto. Es decir, que vea al ser humano como un todo, ¿no? Vale. No, por ejemplo, la nutrición y dietética, Sí, bajo mi punto de vista, estoy de se acuerdo. basa únicamente en la ley de la termodinámica, en las calorías que entran por las que salen, y eso ya se ha demostrado que no es así. De hecho, cuando una persona entra en un síndrome metabólico, las cosas no funcionan así. El 75% de las personas que yo veo no comen, ya no saben qué alimentos más retirar y qué más hacer para no seguir aumentando de peso. Tío, Pero eso, o sea, lo de calorías dentro, calorías fuera, que es una resta, no tiene más, una mini ecuación, ¿no?
supongo que tiene sentido en el momento que quieres construir un físico, o sea, a nivel visual, simplemente, ¿no? Estético, sí. Porque, a ver, yo también siempre escucho un montón, me parece bastante irresponsable, la verdad, porque yo llevo toda mi vida por ensayo y error. Yo nunca he ido a ningún tipo de especialista ni nada. Pero digo, o sea, la narrativa que dicen de, no, tú puedes comer lo que quieras, mientras que quemes más calorías de las que consumes, estás en déficit calórico y vas a estar, pues, más seco, ¿no? Pero claro, digo, a mí eso me parece un discurso bastante irresponsable porque es que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo sacar las calorías de 3 Kit Kats que de avena con peanut butter. O sea, es otra Sí, historia. totalmente. O sea, a nivel de bienestar, de tu forma de cómo te sientas, en tus niveles de dopamina incluso, o sea, es mucho más complejo que eso como para que digan, no, tú puedes comer lo que quieras mientras que esto esté por debajo de esto. O sea, obviamente... Sí, yo creo que eso es un poco que o sea, no quiero desprestigiar a ningún campo, ¿no? A ningún gremio, pero es un poco la nutrición y dietética funciona en el momento, o sea, salvo que el que te asiste sepa de dietoterapia y de otras cosas, pero ya no es un nutricionista dietista. Meramente el que se dedica a hacer dietarios, realmente lo que hace es esa ecuación. Esa ecuación, cuando tu fisiología está en una situación que se llama homeostática, está en equilibrio, de puta madre. Pero cuando eso no sucede, que puede que sea un porcentaje súper alto de la sociedad, porque el estrés laboral, la deprivación de sueño y un montón de cosas hacen que nuestra fisiología no esté equilibrada. Entonces, cuando una persona no tiene su cuerpo en equilibrio, ya las leyes de la termodinámica, o sea, no funcionan. Claro. Entonces, tiene un límite, quizá esté muy bien, o sea, muy adecuado para personas, para un público muy genérico o para deportistas de competición que realmente tienen unos requerimientos energéticos, tienen que cubrirlos y fin, pero en cuanto la persona empieza a tener sintomatología, toma medicación o pasa algo, ya la nutrición y dietética no funciona en relación a lo que tú decías, a la composición corporal, que al final el objetivo de la gente es perder peso, pero hay situaciones en las que no es posible solo con esa ecuación. Claro. Y estos desequilibrios, o sea, porque por lo que dices, deduzco que dos personas que hagan exactamente el mismo deporte pueden tener resultados diferentes. Eso es, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos desequilibrios normalmente? O sea, ¿qué es lo más común? Por intentar explicarlo fácil y no dar chapas, que es lo que me gusta a mí, sobre todo en TikTok, intentar que la gente entienda las cosas, pero pues eso, pues no ser muy esto tampoco es TikTok, aquí puedes tirar si quieres vale. Sin miedo. Básicamente la clave está en el concepto de homeostasis, que lo nombré antes. El cuerpo necesita estar en un equilibrio y para ello tiene un montón de recursos. Es decir... Pero que homeostasis significa ese estado de equilibrio. Eso es. Vale. Homeostasis significa estado de equilibrio. Vale. Estasis, estado, homogéneo. Sí. ¿Vale? Entonces, para estar en ese estado de equilibrio, nuestro cuerpo es ultra mega potente, teniendo recursos. Y está constantemente, yo hago el símil siempre simple como de un surfista que está sobre la ola y tiene que estar constantemente fluctuando y moviéndose y haciendo movimientos y teniendo activo el core para no caerse, claro. Que no le venza la ola, ¿no? Pues un poco nuestra fisiología funciona de esa manera. Cuando un sujeto está en una situación homeostática, está equilibrado. ¿Qué pasa si tú empiezas a hacer ejercicio ahora? Te va a subir la temperatura corporal, ¿verdad? Vale, pues nuestro cuerpo tiene mecanismos para que todo sea fijo e estable y a lo largo del tiempo. Uno de ellos es la temperatura corporal. ¿Qué vas a hacer cuando empiezas a aumentar tu temperatura corporal producto del ejercicio? Sudar, ¿no? Eso es. Y al final la sudoración es un intento de tu fisiología de volver a la temperatura basal. Tenemos como unos niveles basales de casi todo y nuestro cuerpo tiene diferentes estrategias. Lo mismo que el hambre lo regula la grelina y la leptina y millones de hormonas que regulan precisamente todas estas funciones del organismo. Entonces, moraleja, si el objetivo del cuerpo es estar en homeostasis, cualquier cosa que le haga salir de esa situación homeostática y que no pueda resolver rápido va a ser una carga de estrés que se va a convertir en crónico, ¿vale? O sea, está todo relacionado con el nivel de estrés que puede soportar tu cuerpo, vamos a decir. Hay un estrés agudo, que es ese estrés de hacer un sprint, por ejemplo, tu cuerpo gasta unos recursos y genera unas adaptaciones positivas. Vale, pues a partir de ahora Pedro va a estar mucho más acostumbrado a tener tolerancia al lactato, a utilizar el glucógeno, la fosfocreatina. Sin embargo, si
constantemente Pedro está haciendo sprints, va a llegar un momento que eso sea una carga de estrés tan grande para tu cuerpo que no genera adaptaciones al ejercicio positivas, ¿vale? Es decir, nuestro cuerpo se puede someter a X carga alostática, que se llama. Puede estar sobre la ola hasta 42 días, dice la literatura científica. Es decir, que un estresor tiene que durar como máximo 42 días. Si no, empieza a generar una inflamación de bajo grado y ahí puede salir el sol por donde quiera. Puede ir al sistema hormonal, puede ir a tu sistema musculoesquelético o donde sea. Vale, o sea, esto de los 42 días implica que puedes estar en un, digamos, forzando la máquina en un sentido o en una dirección específica durante ese periodo de tiempo. Luego tienes que ir compensando y tienes que ir fallando de alguna manera o pidiéndole a tu cuerpo respuestas por otra parte. Exacto. Es como yo siempre le digo a la gente para que lo entienda fácil, ¿no? Y además lo dificultoso del tema es que nuestro cuerpo no entiende los estresores actuales, solo entiende de estresores ancestrales. Es decir, que para nuestro cuerpo solo existe el hambre, la sed, la deprivación de sueño y la necesidad de reproducirse. Vale. Fin. A partir de ahí, todo lo que tú hagas que se convierta en un estresor fisiológico, piensa que para tu cuerpo es como si te persiguiese un león, literalmente. ¿Tienes carga de estrés laboral? Te persigue un león. ¿Ansiedad? No ansiedad, sino a nivel bioquímico, las alteraciones que se van a producir, la secreción de adrenalina, de cortisol y todas esas cosas que se van a producir hacen referencia a que tu cuerpo no tiene ni idea de lo que es una hipoteca. Sabe lo que es un león que te está persiguiendo. Claro. Entonces, la respuesta a ese estresor, a lo que para ti es un estrés, es la misma que si estuvieses en una situación en la que peligra tu supervivencia. Y ese es el problema, porque el cuerpo empieza a segregar, como te decía, aumenta el riego sanguíneo, la frecuencia, tanto respiratoria como cardíaca, empiezas a segregar muchísimo cortisol, con él adrenalina. ¿Todo eso para qué es? Para defenderte, ¿no? O sea, de una situación de peligro. Para intentar salir de una situación de alerta. Claro. Entonces, por eso hago la comparativa con lo del león. O sea, realmente tu cuerpo piensa que te está persiguiendo un león y lo que te pasa es que tienes dificultades económicas, claro. Por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? El león es un estresor de corta duración y de alta intensidad y la hipoteca te persigue ¿cuántos años? 30, seguramente. Entonces, si vas juntando hipoteca, un jefe que no soportas, dificultades sociales, problemas económicos, al final se genera una situación de inflamación de bajo grado y eso es lo que disregula en general. Vale, todo lo que pasa en y la inflamación de la que estamos hablando se produce en los intestinos, en este caso estamos hablando. No tiene por qué. Vale. Una inflamación de bajo grado es sistémica y luego puede viajar hacia donde tú tengas una predisposición genética. Es decir, una situación de inflamación está dentro de ti y vas a segregar citoquinas proinflamatorias, que se llaman, ¿vale? ¿Por qué? Porque se activa tu sistema inmunológico, pero casualmente el sistema inmunológico, la mayoría de sus células, los enterocitos, están en la placa de Peyer, que está en el aparato digestivo. Vale. Entonces es por eso que la mayoría de la gente cuando está nerviosa le afecta al estómago. Le afecta a los intestinos o al aparato digestivo. Vale. Por una cuestión de localización, porque cuando se activa tu sistema inmune, es verdad que se porta a nivel del sistema nervioso y se porta a todo el cuerpo, pero vamos a decir, el origen es la comunicación que hay entre el sistema nervioso y el aparato digestivo a través del nervio vago. Entonces es literalmente real que una emoción te puede llevar a un problema digestivo o un problema digestivo puede traspasar la barrera hematoencefálica y generar un problema a nivel de cerebro. Vale. ¿Y esto cómo se... O sea, en el segundo caso, por ejemplo, que conozco, tengo un caso bastante cercano que bueno, hay sospechas, digamos, de que pueda ser algo así, de un problema digestivo afectando en otros ámbitos, ¿no? Ostras, me alegra que tengas un caso cerca. O sea, me alegra, suena mal, pero que es muy desconocida esta relación. Claro. O sea, es algo que es una sospecha, entre comillas, porque también son cosas que son difíciles de descubrir, de encontrar, entiendo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se haría? Por medio de una dieta enfocada a eso, tratar de... Por ejemplo, si habláramos de un problema digestivo que estuviera generando X trastorno de salud mental, ansiedad, exceso de estrés, sea depresión, lo que sea,
o sea, por lo que entiendo, porque esto es bastante complejo, ¿no? Habría que hacer una dieta tratando de reducir esa inflamación que hay a nivel general en el cuerpo, o sea, una dieta antiinflamatoria. Sí, un poco en esencia, que yo hablo mucho de fisiología y los temas son muy complejos y hablo de cosas como muy diferentes, pero realmente en esencia yo le digo a la gente, pues si la clave es regular 4 factores: alimentación, movimiento, descanso y estrés. O sea, realmente, porque lo que va a hacer eso es lo que hablabas tú antes de, ¿y si me paso de 42 días no sé dónde debo regular en otro lado? Pues es exactamente eso. O sea, si tú eres un deportista de competición, por ejemplo, y tienes una carga de actividad física súper grande, que no es fisiológica, porque hacer deporte de competición no es equilibrado. Vale. Si te pasas de carga de entrenamiento, por ejemplo, vas a tener que ser mucho más disciplinado con las horas de sueño, por ejemplo. Vas a tener que ser mucho más disciplinado con la alimentación que llevas. Entonces es un poco eso, ir constantemente fluctuando y haciendo que el surfista esté en la tabla con esa carga alostática. Si tienes que poner mucha carga en un lado, pues reducirla de otro. Una persona que se sospecha que tiene problemas digestivos que pueden estar afectando a nivel psicoemocional, supongo que te refieres, es complejo porque el paciente normalmente no viene con esa sospecha, no tiene ese nivel de conciencia sobre lo que le pasa. Bueno, si te soy sincera, la gente viene a mí, cada vez más por salud, pero muchos vienen a mejorar su estilo de vida. Vale. Entonces, lo que yo hago con los pacientes es, no hago videollamadas a día de hoy por el volumen de gente que veo, pero lo que hago es un cuestionario súper heavy en el que implementan también una analítica, y lo que hago es ver cómo es el contexto de vida de esa persona, pero es que yo pregunto hasta cuál es tu carga de trabajo, a qué hora te levantas, ¿a qué hora te acuestas? ¿Qué haces por las tardes? O sea, al final yo me tengo que hacer un constructo de cómo es la vida de la persona para saber precisamente qué carga de estrés fisiológico tiene, fuera parte de la alimentación o el ejercicio o meramente el trabajo. Una vez que veo todo eso y veo la analítica, pues ya me puedo hacer un puzzle de cómo es la salud de esa persona. También me habla sobre sus síntomas, eventos de salud que han sucedido durante la vida, y entonces con eso yo tengo que hacer como una especie de, yo lo llamo un mapa de salud, y empezar una intervención. ¿Por dónde se empieza? Pues depende de lo que le pasa a la persona. En ese caso, por ejemplo, se empezaría por el aparato digestivo, porque hasta que no se selle el tubo digestivo, se recuperen los tejidos y haya una buena diversidad de bacterias y hongos, es decir, microbioma, esa persona no va a absorber bien los nutrientes, no va a absorber bien la suplementación. ¿Eso puede estar vinculado al colon irritable? En el colon irritable es una de las cosas que hay que tratar, el aparato digestivo, efectivamente. Vale. Porque cuando se inflama, o sea, leí hace un par de meses un libro que la dieta antiinflamatoria significa que el intestino delgado, creo que se inflama, entonces empiezan a entrar toxinas por los poros que deberían filtrar en teoría, ¿no? Y eso es malo para el cuerpo y te produce un desbalance. Eso se llama permeabilidad intestinal. Eso es. Vale. Lo que sucede ahí que, a ver, hay gente que me tira mucho hate porque yo no soy nada fan de las dietas veganas o vegetarianas, porque, no voy en contra ni nada, mi discurso no es para nada en contra, pero si me preguntas yo respondo cuál es mi opinión. O sea, tú has preguntado, yo contesto. Por la formación que tengo, pues al final ese contexto inflamatorio del aparato digestivo lo provocan todos aquellos alimentos que afectan a esa permeabilidad intestinal, que es a lo que tú hablabas. En el intestino delgado, como decíamos, tenemos al sistema inmune, que es el que se encarga de, pues es un tío con una antorcha que dice, tú pasas, tú no. Claro. Eso es la permeabilidad. Que el aparato digestivo diga quién puede entrar a la luz intestinal y quién no. Porque hay cosas que no deberían entrar. Cuando entra algo, una proteína de un tamaño excesivo, una proteína que nuestro cuerpo no reconoce, y esto es importante, que nuestro cuerpo no reconoce. Nuestro cuerpo no reconoce un duwap. Nuestro cuerpo no reconoce una gominola, ¿vale? Porque reconoce sustratos que son mucho más primarios, ¿vale? Entonces, cuando comemos procesados, cuando comemos alimentos que son difíciles de digerir, cuando comemos alimentos que tienen mucha química, o algunos naturales que vinieron después de que nosotros fuésemos lo que somos, vamos a decir, que vinieron con la agricultura, etcétera, todo esto tiene el mismo efecto. Es decir, que si tú comes legumbres, comes productos lácteos en muchos casos, hay una parte de los productos lácteos, y cereales,
y algunos almidones y solanáceas, lo que sucede es que tu cuerpo hace exactamente eso. ¿Qué está intentando entrar aquí? Que me va a inflamar, que yo no sé lo que es, que tiene proteínas súper grandes y que va a hacer que nuestras uniones estrechas, que se llaman, permanezcan más tiempo abiertas. Y entonces eso genera una activación del sistema inmune y una inflamación digestiva. Pero se defiende simplemente. Sí, y lo siento, pero eso corresponde al grupo de los alimentos de leguminosas, todo lo que contenga saponinas, lectinas, gliadina, caseína. Y casualmente esos alimentos son los que consume en exceso brutal un vegetariano vegano. Claro, claro. Entonces, ¿una dieta vegetariana vegana es saludable? En el corto plazo sí, porque lo primero que hacen es cambiar sus conductas dietéticas, informarse mucho. Entonces, normalmente un vegano vegetariano o vegetariano no consume productos procesados. Tiene mucha más conciencia de la alimentación que un omnívoro, que se limita a comer lo que compre en el súper. Entonces, esas personas obviamente van a llevar probablemente un estilo de vida más saludable y una alimentación más saludable. Pero no es porque no coman animales. Claro. Es porque tiene un concepto de la nutrición mucho más consciente. Pero todos esos alimentos, o sea, para mí es súper habitual ver vegetarianos que tienen problemas digestivos, que tienen un sobrecrecimiento bacteriano o que tienen colon irritable o que tienen un Crohn, porque todos esos potenciales inflamatorios están ahí run, run, run. Y al final están en su vida constantemente, es lo que hablabas tú antes. Pues esa persona, como tenga un poco de estrés laboral, dificultades económicas y sea ultra sedentario o haga muchísimo deporte, pues en el largo plazo probablemente tenga problemas digestivos. Claro, es que al final somos máquinas casi perfectas, mega complejas, o sea, somos extremadamente complejos. Yo, de hecho, le pedí a Frank que consiguiera a alguien de tu perfil porque llevo ya varios meses escuchando un podcast que lo recomiendo aquí, es el Dr. Uberman, se llama, es profesor de neurociencia en Stanford, o sea, una persona muy reconocida, tiene muchos seguidores y un podcast muy bueno, son unas buenas chapas de 3 o 4 horas, pero los voy escuchando poco a poco y trata pues eso, optimización hormonal, dopamina, optimización de la testosterona, el sueño, la exposición solar y al final te das cuenta, o sea, la respiración, estrés, ansiedad, depresión y te das cuenta de que somos tan complejos y está todo tan interconectado que tiene todo el sentido del mundo que, o sea, muchas veces que desde cosas que te han dicho desde pequeño los mayores, como bueno, es que él cuando está nervioso se le va el estómago y te suena como un poco incrédulo, hasta que empiezas a ver las conexiones te suena como ¿cómo se le va a ir al estómago por estar nervioso? Pero al final es interesante como también hay formas de hackearse a uno mismo. O sea, por ejemplo, el otro día estaba escuchando uno de los podcasts, hablaba de las situaciones de estrés, de ansiedad y cómo utilizar la respiración para relajarse y en términos un poco de barra de bar, digamos que explicaba que el diafragma es el encargado de segregar un químico, una hormona, algo, que manda a su vez una señal al cerebro de decir, o sea, cuando lo que defendía prácticamente es que si estás en una situación de estrés, trates de hacer cuando aspiras... La respiración es corto, completa. No, corto, y cuando sueltas... muy prolongado. Muy prolongado. O sea, que tengas una respiración predominantemente de expiración, o sea, que expulses el aire. Eso es. Y de hecho decía que es incluso mejor hacer una doble inspiración al principio, o sea, con una muy corta, en plan... Y comentaba que eso hackea de alguna forma el diafragma porque automáticamente estás enviando una señal a tu cerebro de que el corazón va demasiado rápido. Entonces te lo trata de ralentizar. O sea, son cosas súper complejas. Pero claro, que hay una cantidad de mecanismos así que supongo que al final es a lo que te dedicas. Ahora entiendo que te moleste tanto que te digan que eres una dietista sin más. Pero es a lo que te dedicas, ¿no? Iba un poco eso, a entrar en materia de lo que te dedicas, tratar de encontrar en base a los 4 pilares que comentabas, ¿no? El descanso, movimiento, alimentación y luego el estrés. Lo pongo en excedente porque, o sea, realmente todo se regula por el biorritmo y por la nutrición, vamos a decir, o sea, por lo que estás consumiendo y metabolizando y por el movimiento. O sea, realmente son esas 3, pero hoy tenemos que añadir el estrés.
Vale. ¿sabes? O sea que tú realmente estudias la realidad de una persona primero con un mega cuestionario que hablabas para saber al máximo detalle posible cada uno de los factores que te podrían ser de utilidad, y en base a eso les recomiendas cómo le das forma, como una rutina, cosas que tengan que cambiar, simplemente tips. Ahora mismo la verdad es que un poco los servicios que presto están cambiando bastante, porque lo que te digo, al final me he tenido que adaptar al nicho de personas que consumían mis servicios y darles lo que querían, que básicamente son un montón de menús ejemplo que a mí no me gusta nada proporcionar. Vale. Y sin embargo ahora he dicho, mira, esto es para toda la vida, es a lo que yo me dedico y yo lo voy a hacer a mi manera. Si durante un tiempo tengo menos gente, pues no me importa. Yo ahora lo que proporciono son ejemplos menú antiinflamatorio, bajos en carbohidratos, porque o sea, realmente lo que he hecho ha sido como una estandarización. ¿Cómo estaría bien el ser humano? Es así de simple. Yo digo a la gente, es que no tendríais ni que pagarme. Acostaros a las 11 de la noche, siempre. ¿Por qué? Porque es cuando se activa el sistema inmunológico. Intenta cenar mínimo 2 horas antes. ¿Por qué? Por una cuestión también biorrítmica. Si no, no va a haber absorción de nutrientes, pierdes horas de reparación del sistema inmunológico. Solo únicamente con que como intervención nos acostásemos a las 11 de la noche y el sueño fuese reparador, ya estarían solucionados, te puedo decir que el 40% de los problemas. Me lo creo. Pero es que, o sea, no sabemos el poder antioxidante que tiene el sueño, y la gente no entiende que de noche lo que hacemos es volver, o sea, nuestro cuerpo intenta durante esas 7, 8 horas las que estés durmiendo volver a la homeostasis, y cuando te levantes, todo. Exacto, no solo repara, sino que además mejora las estructuras. Es por eso que el sobreentrenamiento normalmente viene no solo de un exceso de actividad física, sino de no dormir como debes. Totalmente. Porque realmente cuando nosotros entrenamos, yo siempre se lo digo a la gente, realmente tú ahí estás dañando tejidos y gastando sustratos energéticos. Ahí no hay una adaptación positiva, ahí es caca. Sin embargo, cuando duermes es cuando tu cuerpo dice, ostras, hay que reparar este tejido, y ya que lo reparo, voy a crear un tejido que sea más eficiente y que tenga mejor estructura. Entonces, lo primero que intento es que tengan herramientas para regular el biorritmo y mejorar la calidad del sueño. Para eso, porque sea algo tangible, que sé que hablo de muchas cosas y concreto poco, pues, por ejemplo, dependiendo del caso, es lo que tú hablabas, que el problema es que son intervenciones bastante complejas. Una persona puede que no duerma porque tiene run. Entonces necesita algo que haga efecto ansiolítico. Pues, por ejemplo, le pauto ashwagandha, le pauto GABA, que son suplementos con los que yo trabajo. Vale. ¿Son suplementos naturales? Sí, trabajo. Porque ¿cómo es? Melatonina es una hormona realmente, ¿verdad? Sí, es una hormona que nosotros segregamos para inducir al sueño. Pero normalmente una persona... Y no pasaría, un inciso nada más, ¿sí? ¿No pasaría lo mismo que con la testosterona, que si se la damos al cuerpo, o con el Actimel, que si se lo damos al cuerpo dejamos de segregar melatonina por naturaleza? No tendría por qué. Vale. O sea, quiero decir, que tú tomes vía exógena un suplemento de melatonina no tiene por qué hacer que tu cuerpo deje de producirla. Vale. De hecho, se llega a dificultades para la producción de melatonina por falta de precursores o cofactores. ¿Esto qué quiere decir? Así, intentando que sea sencillo. Para nosotros llegar a la melatonina, primero tenemos que pasar por la serotonina. De la serotonina, antes está el 5-HTP, y antes del 5-HTP está el triptófano. ¿Vale? O sea, toda esa cascada hormonal parte del triptófano. Siento decir que el triptófano se encuentra en los animales. Esto es una pullita a los veganos, ¿no? No, por favor, que nos van a tirar un hate que no veas. No, por favor, con los veganos te puedes meter, de verdad. O sea, y para mí, bueno, es que para mí ser vegano, saliéndonos un poco del tema... Bueno, espera, voy a terminar ahí para... Que, o sea, no quiero... Y después me cago en los veganos. Bueno, cágate tú si quieres, pero yo no me quiero cagar, porque es verdad que un vegano lo hace por convicción moral. Entonces no tiene por qué pensar que está haciendo una dieta equilibrada, que es superior a las demás, que no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Yo hablo de los vegetarianos que normalmente se vanaglorian de que sus dietas son más saludables. Lo siento, pero fisiológicamente no lo son. Ya podemos seguir. No, yo decía de los veganos que para mí, yo utilizo el término vegano muy a menudo y no me refiero a las personas que no comen carne ni nada de procedencia animal. Para mí es una actitud, simplemente, porque cuando estábamos en mi primer negocio, una heladería que teníamos aquí en Malasaña, siempre me venían los... Y te pedían algo vegano. Claro. A mí también en mis contenidos. Sí, el problema es que no lo tenía. Y según salían por la puerta, sin haber probado ni un solo producto,
una estrella en Google. Me lo hicieron como 10 veces y digo, hijos de puta. O sea, sin haber probado nada, me pones una estrella en Google Reviews y me jodes toda la Eso es algo que a mí me molesta. La valoración. Digo, aquí son, vamos, o sea, para mí un vegano es un puto quejica. Esa es para mí ese es un poco el error de concepto, ¿no? Yo, de hecho, bueno, creo que me habéis visto, soy súper transparente en TikTok, me cago en la puta, digo tacos y me cago en los muertos de todo Cristo que me comenta lo que sea. O sea, a mí me da igual. Tiene que ser libre porque si no, paso muchas horas ahí, no disfrutaría, ¿no? Claro. Y entonces muchas veces me han comentado, ¿y por qué no tienes, o sea, por qué no das alternativas para veganos? A ver, te puedo dar un montón de motivos, pero también puede ser porque no quiero. Es decir, yo no voy a perfiles veganos a imponer la materia omnívora. Porque es que vais a tener menos salud, porque vais a tener el aparato digestivo hecho mierda. O sea, yo no tengo ese discurso. ¿Por qué de allá para acá sí existe? Sí, es un poco... No me tienes que imponer tu perspectiva de la salud o de la vida. Sí, yo no tengo nada en contra de los veganos de verdad, pero en contra de la arrogancia y la superioridad, esa me parece estúpida. La actitud, pero bueno, podría ser un vegano. Primero que eres vegano porque vives en el primer mundo, porque si vivieras en Cuba no serías vegano porque no podrías ser vegano, para empezar. O sea, desde la posición de privilegio es vegano cualquiera, pero... No sé, esos aires de así. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por el tema de... La manera de intervenir sobre alguna persona, ¿no? Del sueño estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando del sueño. Entonces, necesitaríamos triptófano, convertirlo con cofactores en 5-HTP, ese 5-HTP que se transforma en serotonina y la serotonina finalmente como producto último da la melatonina. Vale, entonces, la serotonina es la hormona de la... felicidad. De la felicidad, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Yo creo que ese es un error muy común y yo, de hecho, cuando estaba empezando con todo el mundo de las empresas y demás, que estaba en modo productividad al máximo y yo mismo decía, dormiré cuando me muera. Y hasta que te das cuenta que es una posición súper ignorante, que realmente te vas a morir antes si no duermes, porque vas a estar mucho más jodido. Y no solo te vas a morir antes, sino que vas a tener una calidad de vida mucho peor en tus años de vida. Y justo hoy, bueno, me ha abierto un canal de YouTube, hace poco lo digo por aquí, sobre que hablamos negocios, pero también sobre estos temas. Y hoy estábamos justo grabando un vídeo sobre hábitos, que saldrá este domingo, saldrá antes que el podcast. Un vídeo sobre los hábitos y hacía mucho hincapié en eso, en el sueño. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales para que funcione todo lo demás. Y además es que está tan vinculado al estado de ánimo, a la fuerza de voluntad, a todo lo demás. O sea, es el complemento perfecto para cumplir con todo lo demás. Y me imagino que a nivel interno de maquinaria, un sueño reparador, porque esa es otra también, que lo he escuchado mucho en el podcast este que te decía antes, el llegar a la fase, en inglés se llama REM sleep, no sé cómo se llama esa... Sí, fase REM, vale. ¿Y por qué algunas personas como que no consiguen...? Porque esa es realmente la parte del sueño que te repara, ¿no? Que te hace descansar y regenerar tu cuerpo y tu mente, entiendo. Pues normalmente suele ser o por un contexto inflamatorio, o por un exceso de cortisol, que también a su vez es un contexto inflamatorio, o porque hay algún órgano que no está funcionando bien, necesita, por ejemplo, pues yo que sé, tu hígado necesita una detoxificación porque no está filtrando bien, porque estás comiendo demasiados procesados, por ejemplo, demasiada comida basura, y es muy común que la gente me diga, yo me duermo bien, concilio bien el sueño, pero casualmente me despierto siempre a las 4 de la mañana. Pues al final nuestro biorritmo establece también vía nocturna a qué hora se repara cada órgano. Entonces, un terapeuta puede saber dónde puede haber dificultades en función de la hora a la que te despiertes, o si meramente es un exceso de cortisol y tienes tanto estrés fisiológico que tu cuerpo, por un exceso de producción de cortisol, te despierta por la noche. Vale. Entonces, claro, por eso te digo que la vía a intervenir es muy difícil de concretártela porque depende mucho. Ya. Hay gente que no duerme por run y utilizamos pues suplementos fitoterapéuticos, por ejemplo, para que reduzca el nivel de estrés. Hay otra gente que no concilia porque no tiene suficiente melatonina, producto de un estado psicoemocional de mucho bajón que ha intentado constantemente estar en esa cascada de convertir el triptófano en 5-HTP para tener serotonina, y como no tiene en algún lado de la cascada, le falta de algo, no llega a la producción de melatonina, por ejemplo. Tienes que tener suficiente energía en toda la estructura y en toda la cascada para llegar a la melatonina. Entonces, si la has gastado por el camino,
pues probablemente no la produzcas y eso haga que no consigas conciliar el sueño. Puede haber un tercer motivo, que es una sobreactivación del sistema nervioso simpático, el de la alerta. Entonces, si tú no consigues hacer como una especie de turn off, si no consigues llegar a activar el parasimpático, que es el que te calma, por decirlo así, muy sencillo, tampoco vas a conseguir dormir. Pues en ese caso la vía de intervención es otra. Y por ejemplo, meditación y aceites esenciales, por ejemplo. Vale, estos dos que decías por último, que se compensan entre ellos, parasimpático y simpático. ¿También se pueden intervenir, digamos, a través de la alimentación o es algo ya, esto que decías de meditación? Normalmente son herramientas mucho más complementarias. Vale. O sea, normalmente una persona que tiene el sistema simpático demasiado activo es que segrega mucho cortisol, que hay mucha adrenalina, es una persona muy dopaminérgica que necesita hacer cosas todo el rato y a esa persona lo que hay que darle es, pues lo que hablábamos antes, lo que no tiene. Hay que intentar que se calme, hay que intentar... ¿Y esa es la persona la que tiene demasiada adrenalina, es la que no puede dormir? Normalmente sí. Cuando tenemos una simpaticotonía hay un exceso de sudoración, hay un exceso, por ejemplo, de micción, hay unas dificultades para dormir, o sea, es como sintomático. Vale, eso me ha pasado. O sea, yo ya me hago como perfiles de personas, ¿sabes? Veo una persona como yo, que soy súper nerviosa, súper activa, como con la mente súper en foco siempre, hablo súper rápido. Pues tú ya sabes que entre las personas, que hay dos tipos de personas, esencialmente por esas dos cascadas de las que hablábamos, claro. Serotonérgicas o dopaminérgicas. La serotonérgica va a tender más a ser una persona que habla lento, apática, tendente, que no se malinterprete, a la depresión, y sin embargo una persona dopaminérgica va a ser una persona que hable rápido, que es muy activa, dificultades para el sueño, y una persona tendiente a la ansiedad. Son como... Pero nada más escuchando el nombre supongo que está muy vinculado a los niveles de dopamina. Exacto. Claro, pero son muy regulables los niveles de dopamina, ¿no? Sí, pero también son muy disparables y de forma bastante subconsciente. Vale, pero el nivel base de dopamina suele estar, o sea, de forma innata, o sea, es muy dispar en las personas. Entiendo que sí, ¿no? Que hay personas que están más activas, más motivadas por naturaleza, tienen un nivel, o sea, siempre lo podrán arrastrar hacia abajo con adicciones, con malas conductas, dejándose llevar. Y personas que lo tengan más bajo también siempre lo pueden elevar pues con dolor, ¿no? Exacto, es un poco, por ejemplo, el TDAH, el síndrome de déficit de atención, cursa precisamente con los niveles de dopamina. Es una persona que tiene los niveles de dopamina muy bajos, entonces los necesita cubrir vía exógena y necesita muy bajo, necesita consumo de drogas, necesita consumo de alcohol, necesita salir de fiesta, o sea, quiero decir, precisamente lo que hace es una búsqueda de dopamina. Buscar ese pico, ese high para estar ahí y luego cae, están por debajo del nivel base que tenía anteriormente y ahora busca todavía más y es totalmente adictivo. Es justo lo que tú decías, hay personas que de base son más, y lo que te explicaba, dopaminérgicas y otras más serotonérgicas, y eso tiene que ver con esas hormonas o esa neurotransmisión de base y con los recursos primos que tengas, porque igual que la cascada de la melatonina venía de la serotonina, del 5-HTP y del triptófano, la dopamina termina en adrenalina. Entonces es adrenalina, dopamina y vamos subiendo hacia arriba. Entonces tienes que tener esas dos cascadas compensadas y equilibradas, y eso normalmente tendemos siempre a un lado o al otro, al de la dopamina o al de la serotonina. ¿A qué te refieres con que tendemos a un lado o al otro? Lo que te decía, que hay personas... ¿El de serotonina? Repíteme eso un momento. Que somos como dos tipos de personas diferentes. Vale. Ya lo hilé. Eso es. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, tiendo... Bueno, yo me confundo. O sea, dos perfiles, digamos. Sí, dos perfiles de personas. Vale. Tú lo vas a reconocer en cualquier persona, en tus amigos, en tu familia. Sí, totalmente. Pues, mi hermano es ultra serotonérgico, es una persona que divaga mucho hablando, es lento, puede estar hasta las 12 de la mañana un domingo sin hacer nada. Yo me muero. Yo me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana todos los días y paro a las 10:30 de la noche. Claro. Enchufada. Porque me flipa. Entonces yo soy obviamente una persona muy dopaminérgica. Claro. Pero supongo que por ambas partes puedes tener problemas con el sueño. O sea, yo he tenido épocas de a lo mejor estar con muchos proyectos sobre la mesa, muchas cosas en activo y llego a la cama y me ha pasado de pensar y no puedo dormirme porque no soy capaz de darle al off y tengo la cabeza pensando y quedarme dormido
y soñar que con pienso, las cosas. o sea, soñar que sigo pensando y levantarme y sigo pensando. Y digo, te puede dar problemas, pero supongo que por la otra parte, si eres muy, bueno, el que tiene serotonérgico, también puedes tener problemas de sueño si, por lo que decíamos antes, de una persona que sufra ansiedad o que esté muy estresada, mucha depresión y demás, también suelen tener problemas de sueño, sí. Entiendo, ¿no? Normalmente al final, o sea, piensa que estamos hablando de hormonas y que las hormonas se reparan por la noche y se les da estructura de noche. Al final, normalmente, de hecho, los antidepresivos, o sea, a la gente que no consigue dormir se le da antidepresivos. Vale. Normalmente casi todos son antidepresivos y eso es porque tienen relación la serotonina con la melatonina, como te decía antes. Vale. O sea, es como que van en la misma cascada. Eso me pasó a mí. Estuve hace unos meses en Turquía y, claro, el vuelo de ida se me hizo eterno. O sea, no sé. Y para volver, fui a una farmacia en Turquía y le dije, something to sleep. Sleep, this or this. Le digo, the strong. Dame lo más fuerte que tengas. Y me dio una cajita que estaba ahí, no sé ni lo que era. Me tomé una pastilla, sí, una o dos pastillas, no sé. Y cuando llego a Tenerife, a mi casa, las ve mi madre y me dice, pero tú qué haces con unos antidepresivos de lo más potente que había en el mercado. ¿Y te los dieron sin receta? Sí, vamos, en Turquía te daban hasta cocaína, si la pedías. Madre mía. No, brutal. Madre mía. Claro, y eso tiene, o sea, normalmente se da antidepresivos a personas que tienen problemas con esa cascada, claro. Y se dan, y el lado contrario también existe, que se dan anfetaminas, para gente que tiene problemas con la dopamina. O sea, normalmente un déficit de atención se trata con anfetaminas. Y tú dirás, ¿pero qué coño? Si la cascada es la de la adrenalina. Pues es que normalmente cuando tenemos potenciado algo es porque carecemos de ello. Es que esto es una paranoia un poco difícil de explicar. Es que es muy complejo todo esto, ¿eh? Es para irse directo a estudiar, a ver tutoriales después de cómo complejo. Funcionamos, pero una vez empiezas a indagar poquito a poco es fascinante. O sea, a mí me parece increíble. Y de hecho, bueno, el primer vídeo de YouTube que hice, igual te parece una ofensa hacia tu campo, pero es sobre la dopamina, pero a un nivel muy básico. O sea, básicamente explicando eso, que las conductas de placer fácil, como puede ser quedándote viendo TikToks, comiendo helado y viendo Netflix. Bueno, espera, que vean TikToks. Que sigan viendo TikToks. Bueno, que sigan viendo TikToks o YouTube o lo que quieran. No, pero que esas conductas, digamos, de recompensa fácil sin hacer nada a cambio, al final te dan un high en ese momento, pero luego vas llegando a un nivel cada vez más bajo. Necesitas más y al final somos adictos a redes sociales, a la comida basura, al entretenimiento fácil y vacío, a la pornografía, etcétera, ¿no? Y luego, por el contrario, o sea, es lo que explicaba un poco en resumen en el primer vídeo de YouTube. Con una línea azul lo ponía, de que el dolor, cómo nos hace, o sea, en el momento que vas a entrenar sientes dolor, pero después es verdad que los niveles de dopamina están más altos durante varias horas después, o claro. Algo que hago yo todas las mañanas de meterme en un baño de hielo, en el momento es una putada que flipa y duele, es un dolor mental, físico y de todos los colores. Pero luego, durante las 3-4 horas siguientes, pues te sientes muchísimo mejor. Lo mismo que trabajar en un proyecto que tienes que echarle fuerza de voluntad y echarle horas y demás, pero al final dar resultados, pues ese era un poco el resumen del vídeo, ¿no? Eso se llaman herramientas horméticas. Vale. Lo de, por ejemplo, el utilizar el agua fría, utilizar saunas... ¿Qué pasó? ¿Esta? Vale. Bueno, me voy a poner otro café, aprovecho. No pasa nada. Ya ves que yo tengo carrete. Bueno, problemilla técnico solucionado. Nada, te comenté lo del vídeo de YouTube y que me estabas comentando que son mecanismos... de hormesis, es verdad, estábamos hablando de hormesis. Gracias. Hablamos de esos mecanismos por los cuales antes hablábamos del estrés, un poco de lo que es el estrés agudo, el estrés crónico, y precisamente... Están muy de moda las herramientas horméticas ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo que hacen es como ese reset del que tú hablabas, en el que se generan adaptaciones positivas. Es decir, que tú te metas en un tanque de agua congelada con hielos, al principio, como tú decías, es una putada, pero lo que provoca después es un aumento del riego sanguíneo, un
un intento de reparar, al oxigenar los tejidos y irrigar más sangre, se repara el tejido, se nutre. Entonces es un poco como si yo te doy mucho frío, luego tú vas a producir mucho calor, lo que hablábamos antes, ¿no? De la homeostasis fisiológica. Pues este tipo de mecanismos genera adaptaciones positivas y hace que se reduzca esa inflamación se utiliza como terapia realmente. O sea, ¿el calor es para reducir inflamación? No, el frío reduce la inflamación. Porque... Vale, pero por ejemplo, yo he escuchado muchas veces que dejar la fiebre actuar es bueno, no intentar bajar la fiebre de golpe. Sí, eso es verdad. Eso es Porque si no hay irrigación sanguínea, no hay oxígeno y no hay nutrientes. Y la materia de reparación transcurre a través del torrente sanguíneo. Es decir, esto es algo que la gente se lleva súper las manos a la cabeza y por eso yo me viralizo tanto en TikTok, porque hablo de las duchas de agua fría, porque hablo de no comprimir, no elevar, no poner hielo cuando tienes una lesión muscular. ¿Por qué? Porque al final cuando imagínate, tú te haces un esguince de tobillo y lo primero que te hacen, y esto es la teoría básica de siempre, pero por suerte la fisioterapia y osteopatía también se está haciendo integrativa y se está reciclando, lo primero que te hacen es inmovilizarlo, aplicar hielo, elevarlo, etc. ¿Qué hacen todas esas herramientas? Dificultar la irrigación de sangre, porque si tú lo elevas, retorno venoso, no hay sangre que llegue a ese tobillo. Si lo comprimes, lo mismo. O sea, lo que se intenta es como la medicina tradicional. Realmente lo que te hacen a ti dándote un fármaco es tapar la sintomatología, pero rara vez se resuelve el problema. Si a ti te dan un omeprazol, tú no vas a notar acidez gástrica, pero no resuelves la gastritis, se cronifica. Pues al final esas terapias de fisioterapia de comprimir, elevar, aplicar frío, es estate tranquilo, que no te duela, que tú notes mejoría a corto plazo, pero en el largo plazo... Es un parche. Exacto. Es un parche. Es un parche. En el largo plazo se ha demostrado que funcionaría infinitamente mejor mantener la articulación libre, que dejar que tu la cuerpo estructura tenga movilidad y que lo repare solo, que para eso... Que tu cuerpo actúe de forma natural. Exacto. Si es que le tengo que mandar desde aquí un mensaje a mi madre y a mi novia, porque siempre les digo, desde siempre, que me dejen que mi cuerpo se encarga. Exacto. A ver, yo le sumo porque soy un puto espartano, pero eso no... Pero no pasa nada. Y ella es que no, que te tomes algo, que te pongas la crema, que te pongas el hielo, que pon la pierna aquí, pon la pierna allá. Y digo, pero no hace falta. Y efectivamente, yo creo que cuanto más le das a tu cuerpo, cuanto más medicamentos, más cuidado, más mimitos, más torpe e inútil se hace y menos repara las heridas. O sea, las heridas, las lesiones, los golpes, lo que sea. Sí, al final es como las pautas antibióticas, tu cuerpo se hace resistente, luego ya no funcionan, te tienen que dar más. O sea, es como efectivamente eso, es como darle atajos. Al final, si tú le das atajos, no va a trabajar por su propia cuenta. Claro. Esto suena a puta locura, pero cuando un niño hace fiebre, por ejemplo, lo primero que hacemos es intentar que la reduzca. Si está haciendo fiebre es porque hay un proceso que tiene que reparar. Y para reparar ese proceso está aumentando la temperatura corporal para favorecer la irrigación sanguínea. Entonces, no tienes que bajarle la fiebre al niño. Claro. Contrólala, que no suba a 41 de fiebre, pero no hay que intentar bajar la fiebre. Lo mismo que lo hay que inmovilizar, que no hay... O sea, hay que intentar que el cuerpo, que tiene sus estructuras súper mega complejas y perfectas, haga su trabajo. Eso es. Y además eso lo decía mi abuela justo hace poco. Decía, no, a los primeros, digamos, dejaba que tuvieran fiebre la primera noche y después segunda, tercera, cuarta noche ya no tenían fiebre. Sin embargo, a mis nietos ya con todas las herramientas, o sea, hablando de sus hijos primero, a mis nietos con todas las herramientas, medicamentos, etcétera, le subía la fiebre, se la bajaba, al segundo día otra vez fiebre y al tercero otra vez, porque al final el cuerpo está intentando defenderse y no lo dejas. Exacto. ¿No? O sea, lo estás anulando. Claro, y cronificas la situación. Vale. O sea, es mucho más probable que un esguince, salvo que tenga ya casi el hueso fuera, me refiero, un esguince normal, considerable. Tampoco yo soy en contra de la medicina, que nos salva la vida, pero me refiero, enseguida es típico de madres y abuelas, me duele un poco la cabeza. ¡Ay, tómate! No, tomate no, tendré que poder convivir con este dolor de cabeza. Y si se cronifica, habrá que ver cuál es el origen del dolor de cabeza, pero no puedo tomarme siempre un analgésico cada vez que me duela algo. Vale. Porque al final el cuerpo tiene que reparar. Y ya una pregunta que te hago por interés personal. Entonces, cuando tenemos un dolor, o sea, un dolor como tal, yo por ejemplo en kickboxing siempre sufro mucho, me duelen los nudillos, siempre me da un dolor aquí en el nudillo y en el codo. Ahí no hay que aplicar, pero tampoco se me inflama ni nada, simplemente es dolor. En ese caso sí habría que aplicar
¿Frío sería conveniente? ¿O eso ya es otra historia? A ver, es que partimos de la base, vamos a irnos muy a la base. Las manos no están preparadas para golpear cosas. Vale. Entonces, no es fisiológico que tú golpees cosas. Te dice esto la mujer de un boxeador profesional, ¿sabes? Pero es que es así. O sea, cuando mi marido me dice, es que me duelen mucho las muñecas, digo, hombre, pues ¿qué quieres? ¿Golpeas sacos, golpeas manoplas, golpeas personas? Pues evidentemente las manos están para las habilidades finas, para trepar a los árboles y para otras cosas en origen, claro. No para golpear cosas ni sujetos. Entonces, de base ahí tampoco... O sea, quiero decir, como no es una situación homeostática, no es algo normal ni natural para nuestro cuerpo, tampoco te puedo decir, ¿aplica hielo o calor? Pues dependiendo del grado del dolor, dependiendo cuánto tiempo lleves con ese dolor, ¿sabes? Por ejemplo, el codo normalmente suele ser por movimientos repetitivos. Claro. Sí, pero que al final el tema de la inflamación es otra cosa que un dolor particular. Sí, o sea, no tiene nada que ver, entiendo. Otra cosa es cuando el dolor se cronifica. Por ejemplo, de ahí viene que casi todos los que estudian psiconeuroinmunología clínica sean fisioterapeutas o osteópatas. ¿Por qué? Porque ellos hacen terapia manual, ¿no? Tratan a la gente, pues intentan, pues tengo un dolor en un hombro, venga, pues vamos a movilizar los tejidos, vamos a darle movilidad a la articulación, vamos a ver qué pasa. Y de repente dices, joder, llevo 4 consultas con esta persona y no remite, por ejemplo, una tendinopatía de hombro. ¿Por qué no remite? Porque la terapia manual solo no sirve. Esa persona está durmiendo bien, está comiendo procesados, hace un exceso de actividad física, entonces ha superado hace tiempo su carga alostática y entonces no recupera la estructura porque la terapia manual no es suficiente, el contexto es inflamatorio. Claro. Así que ese músculo, ese tejido blando o ese lo que sea, no se va a reparar porque no hay suficiente materia prima o porque hay un contexto inflamatorio. Y de ahí empiezan a estudiar ellos psiconeuroinmunología para dar respuesta a eso. Por eso te preguntaba si el dolor era recurrente, puntual... ¿Cómo se llama? Inmunología clínica. Inmunología clínica. Son igual de gilipollas que los veganos que te preguntaron a ti eso. O sea, es como una necesidad de... Soy médico sin haber estudiado medicina, tengo un síndrome de la bata blanca, lo voy a llamar psiconeuroinmunología clínica. Tío, la peña no sabe ni de qué hablamos cuando lo decimos. Yo personalmente lo llamo terapia integrativa. Porque no soy médico, que hay gente que dice, yo hago medicina integrativa. Pues yo no estudio medicina, o sea que no puedo decir eso. Vale. Hago terapia integrativa, es decir, interrelaciono todas las variables que pueden hacer que una persona tenga peor o mejor calidad de vida, básicamente. Vale. ¿Y qué opinión te merece el ayuno intermitente? De base, personalmente, Neki te dice que me da una pereza que no puedo con ella. Lo practico todos los días. Vale. Y ahora puntualizamos por qué. Pero, o sea, pero a nivel sistema como concepto, es beneficioso. Como concepto. Sí, es ultra beneficioso. O sea, de hecho yo... Eso está demostrado, ¿verdad? Que es beneficioso. Sí. Al final, si quieres te puedo decir un poco los beneficios principales. Básicamente por lo que a mí me cansa es porque me da pereza que herramientas súper terapéuticas terminen poniéndose de moda, como la dieta keto, y eso les quite... peso, rigor científico y se empiece como a comercializar con ello. Claro. ¿Sabes? O sea, me da como mucha pereza hacer un TikTok y que preguntas en comentarios, chicos, y 50 preguntas de 70 sean ¿qué opinas del ayuno intermitente? Tanto es así que tengo vídeos en YouTube sobre ayuno intermitente y dieta keto para poder poner en mis vídeos, tienes un vídeo en YouTube sobre ello. Claro. Y no contestar. Porque me da mucha pereza que algo se extienda, se fanatice. ¿Y sabes por qué? Porque pierde el sentido de base. La gente ya no sabe lo que está haciendo. De hecho, la mayoría de la gente piensa que el ayuno intermitente es una estrategia para la pérdida de peso y que trata de no comer o eliminar comidas. No. Un ayuno intermitente puede servir incluso para un contexto de hipertrofia en el que tú quieres aumentar masa muscular. Sí. No tiene nada que ver con lo que comas. Pero es verdad que por lo menos en mi caso, si quiero hacer un déficit calórico, el ayuno me ayuda bastante, la verdad. Pero eso es otra vaina. O sea, es una herramienta sí, muy está claro. útil. O sea, no es para eso, estoy 100% de acuerdo. Pero a mí por lo menos sí que me ayuda porque he probado también hace años en algunas épocas a comer, digamos, lo que se recomendaba. No, tienes que comer 7, 8 veces al día, 6 veces al día. Y el quedarte con hambre 7 veces al día, como dice mi buen amigo Carlos, que le mando un saludo desde aquí, es la muerte a pellizcos. O sea, literalmente, porque ya llega un punto que estás ayunando y bueno, te da un poco de hambre, te tomas un café, se te pasa el hambre y ya se te pasó el hambre y cuando comas, comes. Pero el estar
7 veces al día, porque claro, si quieres, yo qué sé, dices, venga, quiero hacer déficit calórico, voy a comer 2.200 calorías. Claro, Sí, que las porciones van a ser pequeñas. 2.200 calorías en 7 comidas es la muerte a pellizcos. O sea, literalmente te quedas con hambre 8 veces en un día. Sin embargo, el ayuno, por lo menos para mí, porque también yo soy una persona que desde pequeño nunca me ha pedido el cuerpo desayunar. O sea, yo me levantaba de la cama y me iba al cole y comía cuando llegaba a mi casa a las 2. No me lo pedía el cuerpo, simplemente. Entonces, nunca me ha sido difícil. Tampoco hago un ayuno super heavy. Hago una ventana de 16 horas y aprox. No estoy con el cronómetro y... O sea, aprox, que es lo que me pide el cuerpo de forma natural. Y yo es algo que lo disfruto porque también puedo estar en mantenimiento o en un déficit, que tampoco es que esté yo con la pesa ni midiendo ni nada, sino a ojo, a sensaciones. Sobre todo a sensaciones. Si me siento muy cansado, me siento bien. Pero bueno, eso que me permite hacer 2 comidas y sentarme a comer de verdad, y disfrutarlo. Claro. Es decir, o sea, que me como 2 platos de 1.000 y pico calorías y de puta madre. Y te sientes saciado, claro. Eso o sea, a ver, si no es que te haya interrumpido porque me parezca mal que se utilice como estrategia para conseguir un déficit calórico. Se vende así. Sí, ese es el problema. Que es en plan, a mí me preguntan, pero ¿y entonces qué hago? ¿No como? ¿Hago solo 2 comidas? No, puedes hacer 3, 5, 27 o las que quieras. Claro. Un ayuno es una ventana en la que no consumes alimentos y otra en la que sí lo haces. Entonces, literalmente, simplemente estructurar tus ingestas en un volumen de horas y en otras no comer. No tiene nada que ver ni con el déficit calórico ni con la pérdida de peso. Totalmente. Es una estructura, de hecho, ultra megaterapéutica para conseguir una mejor función del aparato digestivo, un reseteo del sistema inmunológico, o sea, todas las funciones. Es más, uno de los beneficios del ayuno es que aumenta la producción de GH, es decir, que incluso sería muy adecuado para una persona que quiere aumentar masa muscular, porque la hormona GH se segrega en situación de ayuno, no cuando estás comiendo. Vale. Por ejemplo, por decirte uno de los ejemplos. Entonces, me cansa que se pierda la estructura de una herramienta. Es que totalmente. Porque se globaliza. O sea, y basta, ¿sabes?, que pongas 2 o 3 veces en YouTube o en Google ayuno intermitente y te empiezan a salir los ads en YouTube de lo de saltar anuncio y en los 5 primeros segundos, oye, ¿quieres sacar abdominales? ¿Quieres operación bikini? Ayuno intermitente. Prueba mi técnica de ayuno, etcétera. Sí, pero entonces los beneficios, o sea, ya fuera un poco de eso y aclarando que simplemente es agrupar la ingesta en una ventana más corta de horas, ¿cuáles son los beneficios realmente? O sea, ¿qué efecto produce en el cuerpo humano, digamos? Lo primero, lo que hablábamos, el descanso orgánico, ¿no? Es como realmente se recomienda, bueno, para empezar, estableciendo que nuestro biorritmo se establece con los ciclos de luz, se estableció en Kenia hace millones de años y eso es inamovible, da igual que vivas en los países nórdicos o en cualquier otro lado, que tu programación biorrítmica es la misma. Con lo cual, nuestro cuerpo espera 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad y en función de eso hace la secreción hormonal o las funciones que tenga que hacer. Es decir, que tu cuerpo espera que durante la noche, aproximadamente de 9 de la noche a 9 de la mañana, tú no comas. Porque lo que va a hacer es poner en marcha todos los procesos de reparación, activar el sistema inmune, producir y redistribuir todas las hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, de 9 de la noche a 9 de la mañana sería ideal que no comiésemos nada, porque es lo que espera nuestro biorritmo, porque está programado con los ciclos de luz. Y luego de 9 de la mañana a 9 de la noche, come si quieres, ¿vale? Entonces, si biorrítmicamente estamos preparados para eso, realmente no comer en una ventana de 12 horas no sería ayunar, sería algo fisiológico. Sí, es algo lo normal, ¿no? Que en primera intervención yo le pido a la gente, intenta que haya 12 horas en tu primera y tu última ingesta. Y ahí es cuando empiezan. Porque debería ser más o menos lo natural prácticamente en todo el mundo, pero ¿no? La gente normalmente desayuna según se levanta porque tiene resistencia a la insulina y mucho hambre, cosa que no es fisiológica, es fisiológico lo que a ti te pasaba de pequeño. ¿Cuántos padres conocéis que tienen petas con sus hijos porque no quieren desayunar antes de ir al colegio? El 90%. Tal cual. Y el que la comida es el desayuno más importante del día. Y etc. Bueno, pues eso coincide con una parte de nuestra bioquímica que es la producción de cortisol. Nuestro cortisol se activa cuando te levantas y se activa a través de tu retina por la luz que nos entra y a partir de ahí empieza la producción de cortisol y se hace el pico más alto, que es el que te induce a proveerte de alimentos, al de 2 horas. Con lo cual, si una persona se levanta a las 7 de la mañana, sería fisiológico
que no tuviese hambre hasta las 9 de la mañana. Claro. Pero eso no sucede en casi nadie. ¿Pero por qué es? Porque comemos todo el rato, muchos carbohidratos, se disregula la insulina, etc, etc. Lo fisiológico sería no tener hambre. Es un poco eso, ¿no? O sea, creo que la clave sería escuchar al cuerpo y, o sea, realmente tenemos hormonas que regulan casi todos los procesos. Entonces nos mandan la señal de tienes que buscar comida, ya tienes suficiente aporte de energía en tu cuerpo. ¿Cuál es el problema? Lo que hablábamos antes, que como se disregulan todos los mecanismos, al final ya no sabemos ni a qué atender y las cosas no funcionan bien. Pero si consiguiésemos, si hubiese una máquina que resetease nuestro cuerpo y volviésemos al origen de cómo funciona el cuerpo de un niño pequeño, es que es una máquina perfecta. Claro, tal cual. Sí, y el tema, lo que veo también es que estamos configurados hace miles y miles de años y esto, o sea, ha cambiado más el mundo de lo que ha cambiado nuestra configuración inicial, que supongo que irá cambiando también, pero de una forma mucho más lenta. Volviendo al podcast este que te decía antes, él cuando habla del sueño, o sea, bueno, del sueño y de la exposición solar también, que es muy importante y muy beneficioso el exponerse todas las horas posibles, porque literalmente estamos diseñados para ello, ¿no? Uh-huh. Y también habla de, o sea, los ciclos de luz, se llamaba lo que decía, sí, ¿no? El ritmo circadiano. Eso es, de la importancia de no consumir pantallas en las 2 horas antes de dormir, eso porque nos desregula, o sea, le estamos mandando la señal al cerebro de que todavía es de día cuando no lo es. Y luego también decía una cosa que es súper beneficiosa al despertar, que bueno, de hecho estoy intentando desarrollar como un pequeño e-commerce dentro de este podcast y es uno de los productos que tengo pensado incorporar. Decía que hay, o sea, algo muy perjudicial para nuestro cerebro es despertarnos con alarmas. O sea, que nos rompe la fase del sueño y demás, y que hay, digamos, unos despertadores con una bombilla amarilla, o sea, que empieza en rojo, como con la luz del amanecer, y se va poniendo pues naranja y cada vez más amarillenta, y que tiene la potencia suficiente para despertarte. Entonces llega un punto que empieza a haber claridad. Y yo soy habrá gente a la que no le sirva de nada, pero yo soy una persona que con la claridad, por ejemplo, sí me despierto y lo noto. O sea, en las épocas del año, yo suelo vivir en Tenerife, aquí no sé cómo será, pero en las épocas del año en las que amanece pronto, yo duermo con todo abierto y me despierto naturalmente, también porque me acuesto temprano, pero noto que me despierto mucho mejor, porque el despertarme con la alarma a mí me molesta realmente, o sea, me jode mucho. Me levanto como en un estado de alerta máxima. Literalmente. Es que de hecho es lo que te decía antes, que nuestro cuerpo está preparado para responder a esos ciclos de sueño y vigilia, que son el ritmo circadiano que corresponde al biorritmo, o sea, está todo dentro. Entonces tu cuerpo espera que cuando haya ausencia de luz tú te duermas, y de hecho la producción de la melatonina aumenta ante la no presencia de luz. Vale. Por eso las pantallas dificultan la producción de melatonina y es una de las, por ejemplo, intervenciones que yo propongo. ¿Cómo mejorar tus hábitos de higiene del sueño? Pues tengo un PDF básicamente en el que te digo no utilices dispositivos móviles, el ambiente tiene que ser fresco y no sé cómo, ¿no? Es un poco ese tipo de intervenciones hago, que a día no le damos importancia y nos vamos con la tableta a la cama, pero realmente eso está dificultando, por ejemplo, la producción de melatonina y puede estar influyendo hasta en tu estado de ánimo, porque recordamos que a la melatonina le precede la serotonina. Entonces es súper importante dormir bien y deberíamos levantarnos de forma natural. Como te decía antes, regula también la producción de cortisol esa luz. O sea, realmente lo que nos despierta son 10.000 lux de luz, que hay unas pantallas que expresamente tienen esa capacidad y de hecho se utiliza para gente que tiene dificultades en la producción de cortisol. O sea, es otra de las herramientas que yo uso. O sea, estamos hablando que por debajo de 10.000 lux estamos engañando al cerebro de cierto modo. Sí, no te despertarías. Vale. Tiene que tener 10.000 lux. Tendría que ser la potencia que espera tu fisiología. Vale. Entonces, hay una terapia de luz que se llama, que son como una especie de tablets a las que tú te expones cuando te levantas por la mañana y esa persona, al someterse a ese volumen de luz, le está enviando ese mensaje al cerebro para que empiece la producción de cortisol, que como te decía antes, pues además de un montón de funciones del organismo, va a despertar tu apetito, entre otras, o la búsqueda de alimento. Entonces, no es fisiológico que una persona se levante muerta, no tenga hambre nunca y no remonte durante el día la energía. Eso es que esa persona o tiene una fatiga adrenal por un exceso de exposición a estrés o tiene dificultades para producir cortisol. Entonces, por ejemplo, a esa persona una de las vías de intervención sería una terapia de luz, que por las mañanas se ponga la tabletita
para mandar al cerebro el mensaje de que empieza a producir cortisol. Pues por ponerte un ejemplo. Vale, qué bueno. Mira, por tocar un tema que creo que puede interesar a muchísima gente, la verdad, el tema de la suplementación deportiva, batidos de proteínas, creatina, no sé mucho sobre el tema, caseína, no sé, algún nombre más me sonará. ¿Qué recomiendas o cuál es tu opinión al respecto? A ver, aquí siempre hay como una discordancia, ¿no? Gente que dice, pero si yo como equilibrado y como todo lo que tú dices, y etc., ¿por qué voy a tener otros requerimientos? Vale. Lo primero que me gustaría hablar es de la proteína de suero de leche, de la proteína whey, ¿no? La que todo el mundo conoce, la proteína en polvo. Digo esta porque es la más usual. También está la caseína, está la de ternera, están las vegetales, pero la más usada es la proteína de suero de leche. La gente es súper reticente a consumir proteína en polvo. Y hay unas tablas de valor biológico de los alimentos y la proteína de suero de leche en polvo está la primera. El segundo alimento es el huevo. La primera es la proteína de suero de leche. Entonces estamos hablando de la proteína. ¿Esto qué miden? ¿Qué miden las tablas? El valor biológico lo que mide es la biodisponibilidad de esa proteína y los beneficios que tiene para el organismo. O sea, en plan, cómo de buena es la proteína. Cómo de buena es en general. Eso es, vale, eso es. Bien. Entonces, la proteína de suero de leche, en teoría, es la mejor de las que existen. ¿Por qué tenemos el concepto de que si viene en polvo es un químico y entonces eso va a generar un fallo hepático y va... Es una fuente de proteínas más, igual que si te comes un trozo de salmón o te comes un huevo. O sea, realmente es literalmente lo mismo. Yo creo que el porqué es simplemente por el packaging. Yo creo que también. Yo creo que la gente lo ve en las tiendas de suplementos y dice, hostia, ¿esto qué es? ¿Un extintor nuclear? Vamos, son tremendos. Digo, o anabolizantes. No, es que increíble. Sí, yo creo que sí. Asustan. Porque realmente es como lo de... Mira, justo mi Reels de hoy iba sobre qué es el metabolismo, ¿no? Y sobre por qué la frase eres lo que comes y absorbes, podríamos añadir, es literalmente así, es bioquímica pura. Comes una manzana, se divide en unidades descompuestas y pasa a ser estructura de un neurotransmisor de tu cerebro. Pues esto es lo mismo. Al final... Es que es heavy. Si te pones a pensarlo es como pensar en el universo. O sea, sí, pero realmente... debería ser mucho más sintético y simple para nosotros. Lo que pasa es que no nos dan esa información, claro. ¿Sabes? O no llegamos hasta ahí. No sé por qué desvinculamos la comida de lo que somos. Eso es una paranoia un poco rara. Sí, es paranoia. Pero y en la proteína, por ejemplo, creo que pasa lo mismo, que la gente no sabe lo que es. A ti te dicen proteína whey y tú dices, pues algo que viene en un bote que es polvo. Pero realmente proteína de suero, de leche. ¿De dónde viene? Del suero de la leche. Es un alimento, ¿verdad? Pues lo que han hecho es simplemente tratarlo, predigerirlo y meterlo en un bote. O sea, no hay más. Entonces, en relación a la proteína de suero de leche, para mí, top. ¿Cuál es el problema que nos estamos encontrando ahora? Sobre todo yo mucho. Yo, por ejemplo, trabajo con MyProtein, o sea, tengo contrato con ellos, vale. y por suerte están empezando a evolucionar en los suplementos, porque yo a muchísima gente a la que le recomendaba, incluso yo, siendo honesta, la proteína isolada de suero de leche les daba síntomas digestivos. Y es porque al final viene un producto lácteo y antes hemos hablado que había una familia de alimentos que dañaban la estructura intestinal. Pues uno de ellos son los lácteos. Cada vez hay más gente con intolerancia a la lactosa, entonces no pueden consumir proteína de suero de leche. Han sacado Bioactive y han sacado Native, por ejemplo, que son de vacas de pasto o que llevan un complemento de enzimas y lactasa. Entonces ya se están dando cuenta la gente que es un suplemento que puede dar sintomatología y están mejorándolo de base. Y la gente es mucho más receptiva a tomarlos. A mí la gente me dice, ¿pero por qué me pones como suplemento la proteína de suero de leche? Y digo, no es un suplemento, es un alimento. Si ves tu menú ejemplo, está dentro de algún almuerzo, algún desayuno, utilízalo como un sustrato energético más. O sea, yo intento inculcar mucho la proteína de suero de leche porque es... O sea, no porque yo comisione, si está en las tablas, o sea, sino porque en las tablas es la de mayor calidad biológica del planeta. Lo mismo que fomentó mucho el consumo de huevos. Vale. O sea, quiero decir. Luego, ese como primer suplemento. Después estaría la creatina, para gente que quiere generar un contexto anabólico, quiere aumentar la masa muscular. La combinación de creatina con cafeína es una sinergia que tiene muchísima evidencia científica sobre la mejora de la composición corporal. Vale. Típico que quiere todo el mundo, aumentar masa y reducir grasa. Pues sería como un combo que hace sinergia y trabaja infinitamente mejor junto, por ejemplo. La creatina es para aumentar masa muscular, sí, ¿verdad? Eso es.
Eso es un anabolizante natural, vamos a decir. Vale. Entonces, en combinación con la cafeína, provoca esa recomposición corporal, vamos a decir, bueno, en contexto de ejercicio, porque la gente se piensa igual que va a tomar suplementos y que va a funcionar. Luego, más allá de todo eso, te diré que para mí, por la evidencia científica y a lo que yo me dedico en salud, hay unos básicos que deberíamos consumir todos, que son la vitamina D3, precisamente porque es la vitamina que nos provee única y exclusivamente el sol. Hay algunos alimentos que tienen vitamina D3, pero la dosis que tienen es ínfima. O sea, es imposible que eso genere una mejora endógena porque la dosis es muy pequeña. Entonces, la única forma, si no puedes exponerte al sol, de tener suficiente vitamina D es suplementándola. No puedes hacerlo de otra manera. Y de hecho, si veo, yo qué sé, si en el último año he visto 500 analíticas, te puedo asegurar, y lo juraría ante notario, que 460 tenían bajos niveles de vitamina D. D3, ¿es verdad? D, sí, vitamina D. Vale. ¿Y qué otros suplementos dirías base? He escuchado mucho el omega 3. El omega 3 es el que te iba a decir. Yo tengo como una carpeta de básicos para salud que suelo enviar en PDF, que serían la vitamina D, bueno, vitamina D3 en este caso, que es la más biodisponible y la que mejor se absorbe y no provoca calcificaciones, porque eso ya entraríamos en otro tema. Que idealmente debería estar acompañada de K2 para una mejor absorción. Omega 3, ¿por qué? Porque tenemos unas necesidades biológicas que tú hablabas antes del podcast de este, creo que era neurocientífico o algo así. Sí, profesor de neurociencia. Eso es. Pues tenemos, o sea, todo esto hay que relacionarlo con el origen de la especie, de nuestra genética y lo que nuestro cuerpo espera. Al final, cuando yo te hablo de homeostasis te estoy hablando constantemente de lo que tu cuerpo haría si estuviese bien. Con lo cual, de algo natural e inherente a nosotros. Claro. Y esto viene de la teoría evolutiva. Es decir, de que si hiciésemos lo que nuestros genes esperan en el contexto que nuestros genes esperan y no nos desnaturalizásemos como estamos hoy mismo, mis tatuajes, la colonia que llevamos, la luz artificial, todo eso es desnaturalizarnos. Todo. Entonces, cuanto más consigamos volver a nuestro origen genético, más esperanza de vida saludable vamos a tener. Estoy de acuerdo, pero con todo, literalmente creo que es bueno para nosotros todo lo que sea eso, más cerca de estar descalzo. Contacto con la naturaleza, contacto en tribu social. O sea, dormir sin almohada, comer alimentos más duros. Claro, porque eso es que son tantos problemas, es una lista infinita prácticamente. O sea, de cómo el otro día estaba viendo un vídeo de cómo han ido cambiando nuestra estructura dental, facial, sí, dental, y como que el que cada vez los alimentos hayan sido más blandos ha hecho otro desarrollo que digamos que ha dejado en desuso la respiración nasal, que es súper importante porque la respiración por la boca trae muchos problemas vinculados al sueño. Era un vídeo que trataba muchas cosas a la vez, pero digo, es que es tan complejo que al final yo creo que muchas veces las soluciones van por eso, por acercarnos lo máximo posible a lo que somos realmente, que somos animales. Y luego estoy muy, muy de acuerdo con lo que decías de los pilares, ¿no? O sea, si cuidas la alimentación, haces ejercicio, duermes bien, bebes agua, estirar, todo lo que sea mantenerte activo de cuerpo y mente, se solucionan muchos problemas. Yo creo que también que un poco la clave es volver a los orígenes. O sea, es que literalmente es así. O sea, resetearse, ¿no? Resetearse y decir, ¿qué espera mi cuerpo? Que vaya con un calzado que sea amplio de horma, porque espera que vaya descalzo. Entonces, vale, vivimos en el siglo en el que vivimos, no vas a ir descalzo, como Mowgli, pero sí que puedes intentar que la horma de tus zapatos sea, en la mayoría del tiempo de tu vida, que yo también me pongo tacones y hago muchas cosas que no son fisiológicas, pero intentar, pues eso, que los zapatos sean de suela ancha, contactar con la naturaleza frecuentemente, o sea, todo estar lo que al espera sol. Que tu cuerpo, eso es exponerte al sol. Estamos en un ambiente tan sintético que todo es sin ventilación, sin ventanas. Entonces, si no puedes darte un paseo, al menos supleméntate con vitamina D3 para que consigas que tu cuerpo y tu sistema inmune trabajen de una forma sostenida y equilibrada. Estábamos en esta conversación porque hablábamos de los suplementos y yo decía que
o sea, todo lo que yo estudio es desde la evidencia científica, o sea, es como una interpretación de papers, vamos a decir, y lo que nos están demostrando. Demuestran que las poblaciones aborígenes o nuestra genética espera que nosotros consumamos entre 12 y 14 gramos de omega 3, de grasas saludables, al día. Vale. Es que aunque consumiésemos pescados salvajes, de calibre pequeño, carnes de pasto, huevos de granja, es que no llegaríamos ni a 7. Vale. Por una parte, por el contexto inflamatorio. ¿Y por qué se espera esa dosis tan alta? Si nunca la ha tenido el ser humano, entiendo. No, se espera porque es lo que tenía en origen. O sea, porque cuando hacen estudios de especies aborígenes... ¿Pero y por qué la tenían en origen? Por el consumo por esa alimentación completamente natural. Tú piensas que antes pescaban, cazaban y recolectaban huevos de los árboles. Todo eso estaba sin procesar, no estaba, ¿cómo se dice? No estaba procesado, explotado, vamos a decir. No estaba explotado, no bajaba la calidad de los alimentos. Todo lo que ellos consumían era de origen animal y natural. Era de animales que corrían. Es que hasta eso, o sea, incluso el cultivo, o sea, la tierra se deja en barbecho, que se llama, simplemente para que recupere cuando algo está cultivado. O sea, por muy natural que sea, ni siquiera llega a ser lo mismo que una manzana que te encuentras a tomar por culo en un árbol silvestre, claro. Piensa lo que estamos hablando, que se supone que si nosotros nos moviésemos, comiésemos bien y durmiésemos, no tendríamos problemas. Un animal, o sea, un mamífero, nosotros somos mamíferos, lo mismo. Si tú consumes una gallina, bueno, un pollo en este caso, que está estaulado, metido en un cubículo, alimentado con pasto, super cebado, consumiendo cereales, ¿qué tipo de carne, cómo de nutritiva va a ser la carne que tú consumes? En contraposición con un pollo que está completamente al aire libre. Pues es un poco lo mismo. O sea, nosotros de donde venimos, los animales estaban en su contexto natural. Entonces tenían una masa muscular increíblemente mejor, su aminograma, los aminoácidos que tenían eran mejores, sus estructuras mejores, todo. Y además no tenían estresores fisiológicos, se movían una media de 10 kilómetros al día. Entonces es un poco un todo, ¿no? No es solo... Claro. No es que ahora comamos peores alimentos, es que nos movemos menos, es que no nos exponemos a la luz, es que... Sí, al final yo creo que hoy en día lo ideal es conseguir llegar a un equilibrio, digamos, porque si tratas de optimizarlo todo, te vuelves loco. Al final, si dices, no, es que quiero comer bien, pero es que quiero comer perfecto y no quiero este pollo, quiero ir a buscar las manzanas a la finca de la tía de mi abuela, este pollo no puedo comprar el de Carrefour Bio, tampoco, tengo que ir... Vivirías por y para... Eso, entonces es encontrar, yo creo que un equilibrio en la sociedad en la que vivimos hoy en día, que es lo que es. Que sea sostenible. Claro, tenemos que intentar pues eso, optimizarlo y también, bueno, hay muchas personas que dedican mucho tiempo y mucha energía a informarse mucho sobre el tema, a tratar de buscar las mejores alternativas, pero por lo general yo creo que como buen consejo para todo el mundo sería eso, intentar encontrar el equilibrio. O sea, realmente todos sabemos lo que está muy procesado y lo que no. O sea, y yo siempre digo que muchísima gente pasa horas viendo vídeos y buscando en Google cómo bajar de peso, cómo tener abdominales, cómo tal. Tío, es mucho más moviendo sencillo. el culo y comiendo lo que ya sabes que tienes que comer. O sea, literal. No, estás buscando una píldora mágica por internet, estás buscando la fórmula, una lámpara que te conceda 3 deseos. No, o sea, es que es dejar de buscar y activarse con lo que sabes que tienes que hacer. Con la intuición. Pero si es que nuestro cuerpo sabe... O sea, fíjate que hablábamos antes de que hay un personajillo en nuestros intestinos que lo que hace es decidir si algo debe entrar o no. O sea, tu cuerpo ya sabe lo que es comestible y lo que no. Claro. Tu cuerpo ya sabe lo que debes ingerir y lo que no. Somos nosotros que tomamos decisiones completamente ajenas a nuestra fisiología. ¿Sabes? Al final yo repito constantemente eso. Ayer mandé una newsletter que la mando todas las semanas y justo iba de eso, de que estoy cansada de que todo el mundo busque trucos, consejos, el santo grial. Tío, o sea, no hay más ciencia detrás de Nekiweki. O sea, Nekiweki es duerme cuando tienes que dormir, come alimentos naturales, escucha si tienes hambre o sed y muévete. Ya está. Tal cual, literalmente. No hay más. Y una cosa que estaba pensando antes y quería hablarle contigo, últimamente
no sé si es por mi algoritmo, pero creo que está muy de moda el tema desde que lo habló Jordan Peterson, que lo hizo junto a su hija y dejó, o sea, se le fueron un montón de problemas, entre ellos la depresión y varias movidas bastante graves que sufría él con la dieta carnívora. Él dice que come agua, carne y sal. Y se le fueron muchas cosas, o sea, muchos problemas, dejó de padecer muchas patologías y de todo. Y a raíz de eso creo que se ha puesto muy, muy de moda la dieta carnívora, 100%. No estoy tan al tanto de eso, me he quedado un poco más atrás en la dieta keto. Sí que es verdad que, como te decía antes, soy un poco contraria a la mayoría de las modas que se prestan, entonces intento que mi foco esté muy lejos de eso para ponerlo, o sea, es como el otro día, no sé con quién hablaba, que le decía, tenemos dos opciones, ver Sálvame y criticarlo o directamente no verlo y dedicarnos a lecturas interesantes, claro. ¿no? Entonces yo soy de las personas que piensa que en lugar de ver ese tipo, o sea, consumir ese tipo de productos y criticarlos, prefiero centrarme en otras cosas. Entonces, igual es un poco irresponsable por mi parte porque me dedico a la salud, igual tendría que estar más empapada. No. Pero Sí, es algo que me llama la atención porque me sale además continuamente en el algoritmo o incluso personas como que hay un cierto... No un challenge, pero como que es algo de... eres vegano. Yo también soy vegano. Como hace pues en 2018, que era un poco ese rollo. Pues ahora es como... que estás haciendo la dieta carnívora. Yo también. Y lo subimos a Instagram todo el rato y lo ponemos en la biografía y tal. A ver, yo siempre creo que de todas formas que los extremos son malos. Casi siempre... Has dicho algo que es clave. Yo estoy haciendo la dieta keto, yo estoy haciendo la dieta carnívora. Creo que ahora mismo hay una tendencia también a pertenecer. Totalmente. Que no tiene nada que ver con la alimentación. No, eso tal cual. O sea, totalmente. Que es como yo soy crossfitter, sí. Se ha puesto de moda, yo soy vegano, porque si soy crossfitter, aquí hay una brecha y tendría sentido que yo fuese vegano si soy crossfitter. Venga, pues vamos a intentarlo. O sea, hay como una especie de... Totalmente. Absurdo. Sí, absurdo, además. Y yo creo que es un poco escuchar a la literatura científica, escuchar lo que somos y creo que los 3 macronutrientes son necesarios. O sea, yo, por ejemplo, también dentro de mi perspectiva de la psiconeuroinmunología, es como que se demoniza muchísimo los carbohidratos, por ejemplo. Y al final, creo que no es positivo para el que te está escuchando tener ese discurso, porque al final vuelves a ser un fanático y haces dudar a la gente, ¿sabes? Y 2... creo que cada macronutriente tiene su función. El carbohidrato la tiene energizante, la proteína estructural y las grasas reparadora. Entonces creo que los 3 macronutrientes son necesarios, pero sí que es cierto que si tuviese que elegir un macronutriente, el que más se podría reducir son los carbohidratos simples. Piensa que al final los carbohidratos... Entonces por eso, si me tengo que acercar a algo, me acerco al keto. Vale. O a la low carb, prefiero llamarla, porque keto es muy específico, es no comer carbohidratos y consumir solo fibras. Entonces, mi perspectiva es low carb. ¿Por qué? Porque hablábamos antes de los grupos de alimentos que son proinflamatorios y casualmente son carbohidratos. O sea, realmente el potencial inflamatorio que tiene la proteína es bajísimo. De hecho, no tienen impacto insulínico. O sea, quiero decir, no hacen que se active tu páncreas, ¿sabes? Y la grasa tiene un componente antiinflamatorio per se. Entonces, si me tengo que quitar algún macro, en todo caso, reduciría los carbohidratos. Por eso, lo de la perspectiva de la dieta carnívora es un poco que lo que hablábamos antes de los veganos y los vegetarianos. ¿Te está funcionando esta dieta porque eres carnívoro o porque has reducido los procesados, has reducido los carbohidratos que generan un contexto inflamatorio? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, totalmente. O sea, dentro del desconocimiento, que no he leído nada sobre la dieta carnívora, pero haciendo introspección un poco de fisiología, diría que sí, que puede ser por otras cosas, literalmente. Puede ser causal. O sea, no es que la carne solo sea la maravilla, sino que has quitado otras cosas que sí que te hacían daño, pero de las 30 que has quitado, podrías haber quitado nada más que 4 o 5 y estarías de puta madre ya. Exacto. Me gustó también lo que dijiste, que creo que es verdad que hoy en día socialmente lo del sentimiento de pertenencia, que es como que tienes que pertenecer a algo. Y es totalmente cierto, estoy totalmente de acuerdo, me parece absurdo, pero lo más absurdo de todo, lo peor que me parece, es todas las cosas que ese algo involucra. Es decir, si eres ahora del gremio X, tienes que vestir de esta forma, tienes que usar X palabras,
tienes que, lo que sea, o sea, actuar de este estilo que digo, joder, es que parecemos cortados por el mismo patrón todos, no sé, digo, es absurdo. Al final absurdo. hablábamos antes de necesidades biológicas y una de ellas es el sentimiento, o sea, la capacidad de reproducirse. No olvidemos que para reproducirte necesitas otra persona. Es decir, que el contexto social y de tribu es necesario. Venimos de vivir en tribus 100%. para que uno cace, el otro pesque, el otro atienda el fuego, el otro... O sea, necesitamos fisiológicamente estar en tribu. Entonces, cuando tú a lo mejor no has tenido la mejor bueno, incluso aunque no hubiese ningún problema, pero si no has tenido la mejor de las relaciones familiares, no encontraste tu sitio en el colegio, pues como adulto, ¿qué vas a hacer? De hecho, uno de los problemas de la patología crónica es ese, que la gente de repente le dan un diagnóstico médico, se ata a ese diagnóstico, por ejemplo, tienes fibromialgia. Ok, a partir de ahora yo tengo fibromialgia. Entonces, si yo tengo fibromialgia y hablo con otras personas que tienen fibromialgia, pertenezco a algo. Y llega un momento en el que el paciente no quiere desvincularse de la etiqueta. Joder. O sea, llega hasta esos límites el tema del contexto social, ¿sabes? Joder. O sea, te lo digo como por experiencia como terapeuta, ¿sabes? Que al final el contexto social y el pertenecer a algo es muy heavy hasta donde te lleva. Y vamos, como tú decías, como en rebaño, ¿sabes? Es como, pues mira, por ejemplo, a mí lo que me pasa, por lo que la gente no identifica qué soy, es porque, así resumiendo, me cago en la nutrición, me cago en la PNI, o sea, me cago hasta en lo que he estudiado, porque es como, tío, ¿por qué no podéis tener un pensamiento más crítico? Yo tengo compañeros de profesión que hablan de forma que no se les entiende para nada, que proponen unas herramientas que no están contextualizadas. O sea, yo a veces les miro pensando, ¿tú hablas con gente de la calle? O sea, ¿tú pretendes que alguien... Siempre pongo el mismo ejemplo se colocan absurdo. como en una posición un poco pedante, ¿no? De sí, superioridad, de... será subconsciente, pero me refiero, estás hablando desde tu contexto y desde que para ti la salud ocupa un 70% de tu experiencia de vida y es tu pilar básico. Pero la gente tiene que sobrevivir, tiene que trabajar. Entonces, tú no puedes pedir a una persona que los almidones estén preenfriados, por ejemplo, o sea, que enfríe la patata y el arroz. ¿Sería ideal? Sí, sería ideal. Porque hay menos impacto glucémico, por un montón de cosas. También, sí. ¿Vale? ¿Sería ideal? Sí. ¿Es posible en la sociedad actual? No. O sea, la gente tiene tanto estrés que a lo mejor es más productivo que consuma verdura congelada, recién salteada, a que no la coma. O sea, yo estoy siempre ahí como en no sé a qué pertenezco, ¿sabes? Porque veo a los psiconeuroinmunólogos y pienso, tío, hombre, si tengo una patología ultra grave, una doble patología autoinmune y la tengo que curar, te entiendo. Obvio. Pero para que la gente cambie estilo de vida y tenga una mejora sintomática sustancial, todo eso no es necesario. Y además lo que haces es ponerle muros que le dan potestad a esa persona para que diga, esto es demasiado difícil, esto es muy caro. Y entonces le estás dando herramientas para que no lo haga. Y supongo que también el público general, y no es que yo aquí sea un experto ni mucho menos, pero normalmente no tienen ni puta idea. O sea, normalmente llegarán a ti, oye, que me quiero poner un poco en forma. Que quiero, que no me siento bien conmigo mismo, que quiero mejores hábitos, que quiero comer mejor, que quiero tal. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? O sea, yo creo que la mayoría de gente no sabe leer una etiqueta nutricional, no sabe lo que son muchas calorías por cada 100 gramos, o muchos azúcares, o mucho hidrato, o algo que tenga bastante las grasas transaturadas. Mira, te soy sincera, la gente llega a mí como clientes y yo los convierto en pacientes, para que te hagas una idea. Claro. Es decir, ayer hablaba justo con una chica que tenía una disregulación súper potente del perfil lipídico, o sea, el colesterol por las putas nubes, que con 25 años le van a poner medicación. Si no se mueve un poco, le van a poner medicación. ¿Qué más tenía? Ostras, es que no lo recuerdo, pero... la proteína C reactiva, que es un indicativo de inflamación, también súper alto. Tenía el índice OMA alto, que es un indicativo de resistencia a la insulina que te puede llevar a una diabetes tipo 2. O sea, tenía una analítica de decir, una anemia ferropénica brutal. Chica, cuídate. Bueno, pues ella estaba completamente focalizada y preocupada en su apariencia estética, en su físico, y no porque quiero una dieta, quiero que sea más personalizado, quiero que no sé qué. A ver, vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo te explico yo que hasta que todos esos parámetros analíticos no estén regulados, tus intentos de pérdida de peso van a ser frustrados y frustrados y frustrados? Porque, como decíamos durante todo el podcast, hasta que no haya equilibrio, tu cuerpo, o sea, es como, tu cuerpo no te va a premiar si tú le estás maltratando. Es un poco eso Y supongo también que será difícil que te hagan caso si no lo entienden.
Porque al final vienen con sus resultados en la cabeza. Oye, que yo quiero operación bikini. Te estoy diciendo que quiero el tipazo en verano para irme a Mallorca. Y al final dices, no, pero es que estás muy jodida. Sí, pero por esto... Y por eso creo que es importante lo que decías de hablar con un lenguaje de la calle. O sea, y hacer cosas adaptables a personas de a pie. Personas que tienen sus rutinas y su vida y a lo mejor están dispuestos a dedicarte un 5% de su tiempo. O sea, dedicar a las pautas que le des, pero no puedes pretender absorber su vida completa y decir, no, es que tienes que comerte el arroz en frío y que esté envasado en cristal y que venga de tal y que esté al vacío. Es que es imposible. No, es al imposible. Final. Entonces, eso es muy importante, el adaptarlo bien. Y mira, para ir cerrando en breve, que tengo un hambre que me muero. Y ahora ya... Yo también. Me dejaste que no sé ni qué cenar. Pero bueno, hazte un poco... A ver, si el podcast funciona bien, que supongo que sí, que despertará interés. Habrá mucha gente interesada en contar contigo, con tus servicios, que bueno, por lo que contabas antes estás a full, pero aún así cuenta un poquito dónde encontrarte, cómo funcionas y demás, hasta un poco de publi. Bueno, venga, va. A ver, voy a ser muy honesta. O sea, la publi me viene casi regular. Bueno. No, por suerte, se lo explicaba antes a Fran, petó TikTok, tenía la web abierta, tengo una página web, www.nekiweki.com. Nekiweki. Nekiweki. Eso es, como me llamo en todos lados. Perfecto. O sea, tanto en YouTube, como en TikTok, como en Instagram. Y de repente empezaron a entrar pedidos, empecé a mirar el correo y digo, bueno, ¿qué está pasando? Me vi en junio con 250 personas de golpe. ¿Cómo voy a hacer 250 personas pautas? O sea, hostia. 200 pautas leyéndome una analítica, interpretando contexto. O sea, que luego lo que yo doy en estructura es muy sencillo. Es mejora tus hábitos de sueño con estas herramientas, mejora no sé qué y mejora... O sea, luego en realidad, como yo lo tengo muy mascado, no es difícil, pero el volumen era imposible. Brutal, ¿no? Entonces... cerré las plazas en la web, puse una lista de espera y a día de hoy tengo 200 personas en espera. 100 con plaza. O sea, quiere decir que realmente pacientes como tal no es que los necesite, pero sí que es cierto que producto de todo eso y de que yo no puedo ayudar a todo el mundo, o sea, me veo, por ejemplo, con problemas, como mi perspectiva es tan integrativa, digo, ojo, esta persona no va a poder cambiar de conducta hasta que no haga psicoterapia, o necesita un complemento de nutrición y dietética específico. Entonces he creado un equipo, ahora sí. Eso te iba a decir. Sí. O sea, lo puedes delegar. Sí, en eso parte. Es. He delegado, tengo otra psiconeuroinmunóloga. Yo ya te iba a decir de asociarnos y de delegar todo esto y lo reventamos, ¿eh? Yo siempre voy pensando en el negocio. Bueno, ya hablaremos. Yo nunca digo que no de base a nada. Si tienes 200 en lista de espera, le metemos. Sí. Mira, para ser exactos, 178 para no mentirte, que lo he mirado antes. Muy bien. Y tenemos a otra psiconeuroinmunóloga que hace el mismo de trabajo que yo. Incluso yo me he quedado en un punto intermedio al que le voy a dar forma ahora con un infoproducto. Vale. Está ahí en mente. Me queda en el punto intermedio ese de ser el punto medio entre el médico, el psiconeuroinmunólogo y el nutricionista, ¿sabes? Como decir, ¿cómo puedes cambiar tu calidad de vida, tu estilo de vida en 12 semanas? Tío, es así de sencillo. Y dar unas claves en un producto que sea de 12 semanas. Porque al final es lo que yo hago, monitorizar o acompañar en un proceso de cambio de estilo de vida. Sí que es verdad que trato sintomatología, pero a lo mejor yo por tiempo y volumen no estoy tratando una artritis reumatoide, por ejemplo, y mi compañera sí. O sea, ahora he puesto a una persona en el equipo que trate los casos graves, que requieren una estructura de protocolos, etcétera, bastante más exhaustivos. Tengo también una nutricionista y dietista. Hay una app de entrenamientos para entrenamiento en casa, gimnasio adaptado, y hay una fisioterapeuta y una farmacéutica que hace nutricosmética. Buen equipo, y eso se llama, sí, yo creo, estoy muy contenta de todos los que están, porque la mayoría de ellos son amigos míos, entonces trabajar es como súper enriquecedor, ¿sabes? Es como... ¿Pero lo has montado tú de base? Sí, vale, sí, de hecho es un nuevo perfil de Instagram que acabamos de abrir el 1 de enero que se llama Weki's Team, el equipo de Weki en vez de Neki. Y estamos todos los profesionales aportando valor en ese perfil y servicios en una aplicación personalizada que hemos hecho. Qué bueno. Qué bueno, qué bien. Así tiene que buena pinta, ya le echaremos un vistazo, sí. Sí. 100%. Así que ahí sí que tienen ahora mismo servicios activos, cuando quieran. Vale, conmigo genial. personalmente no, de momento.
se pueden apuntar en lista. Lo dejaremos todo linkeado abajo para Guay. cualquier persona que quiera indagar un poquito. Bueno, pues ha sido un placer, súper denso, la verdad. Sí. Mucha gente estará dormida a estas alturas, pero mucha gente habrá prestado atención hasta el final, seguro, porque son temas que yo creo que si algo hay que prestarle atención en la vida es a esto. O sea, en el entorno que me muevo yo, de mucho emprendimiento, mucho negocio, muchos proyectos, muchas veces los emprendedores no cuidan al emprendedor. Lo cuidan todo, cuidan el equipo, el marketing, la logística, y no cuidan al emprendedor, y al final si el emprendedor peta, el proyecto peligra mucho, y creo que es fundamental. Sí, de hecho yo tengo un proyecto final que sería ¿qué quieres hacer tú con tu vida, ¿no? A nivel de recursos de valor. El inmediato es un infoproducto de 12 semanas, pero el potencial brutal final, si se consiguiese, sería algo relacionado con esto. Cómo mejorar la eficiencia y productividad de equipos de trabajo y emprendimiento a través de la puñetera base, que es que tengan más energía, más foco y más concentración. ¿Y cómo se consigue eso? Pues con todo esto que hemos hablado. Pues ya lo veremos en tu infoproducto, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros por invitarme. Genial. Está muy a gusto. Muy bien.